Continuamos entonces con la parte final de los pasos para la negociación y veremos hoy entonces la etapa 3, que es la etapa de negociación. En esta etapa, pues lo que se pretende es la búsqueda de las nuevas perspectivas, ver las posibilidades de acuerdo, se establecen compromisos y por supuesto se analizan las propuestas de solución que han determinado las partes. Las recomendaciones para el mediador, entonces, son las capacidades de escucha, la paciencia, el autocontrol, el respeto y la toma de decisiones. Esta etapa está compuesta eh, por el paso 6, que es donde se establecen compromisos. ¿A qué nos comprometemos y a qué me comprometo? Una vez recogidas los múltiples aportes que contribuyen a la solución de conflictos, se verifica la viabilidad de las propuestas para llevarlas a un acuerdo. Entonces, es aquí donde todas las partes intervienen y proponen posibles soluciones. Es importante que él o la mediadora ayude a las partes para definir claramente el acuerdo. Se debe escribir el acuerdo y leerlo posteriormente para firmarlo. Un buen acuerdo se compone de tres actos. Uno es que debe ser claro para las partes, ¿sí? Es decir, a qué me estoy comprometiendo, cuándo lo voy a cumplir y de qué forma. El acuerdo debe ser cumplible para las partes, ¿sí? Realmente, pues debe tener las condiciones para que puedan realizarlo de acuerdo a lo que ellos han propuesto. Y finalmente, pues debe estar sujeto a verificación. Esto quiere decir que se debe establecer un plazo para el cumplimiento de los compromisos, el cumplimiento de los acuerdos, y en ese plazo se debe verificar que efectivamente se ha cumplido con los compromisos. Es importante que las partes ayuden a definir claramente el acuerdo. ¿Quiénes son las partes? Entonces, los intervinientes en el conflicto, o sea, las personas que tuvieron el conflicto y el mediador. También está compuesta la etapa 3 por el paso 7, ¿sí? Y en este paso es básicamente como una autorreflexión, un autoanálisis, en donde las partes deben identificar cuáles fueron los cambios que se dieron a partir de la mediación y cómo veo yo al otro, ¿sí? Es el momento para valorar los aprendizajes que tuvieron las partes luego del encuentro de la mediación y a la vez, pues lo que se pretende es restablecer las relaciones entre las partes. Entonces, las dos preguntas claves son, pues, ¿qué aprendí? O sea, qué aprendí de toda la situación y cómo me veo con la otra persona. Si es posible, lo que se recomienda es hacer esta pregunta. ¿Qué me gustaría decirle que aporte a la construcción de una nueva relación? Es decir, como estamos haciendo como una autoevaluación de la situación, entonces determinar pues qué puede ser, o sea, algo constructivo que yo le pueda decir a la otra persona para que las relaciones puedan restablecerse normalmente. El paso 8, que es finalmente el otro componente de la etapa 3, es la verificación. Específicamente revisamos cómo nos ha ido después de un tiempo. Una vez pasado el tiempo acordado para el seguimiento de los acuerdos de mediación, reúnanse nuevamente con las partes y explore los logros y avances por cada uno de los acuerdos establecidos. Esto es muy importante tanto para las partes como para el mediador, ¿sí? Es la verificación que efectivamente se han cumplido los acuerdos. Entonces, los invito a ver este video y vamos al final a hacer una actividad. Bien, entonces después del video
lo que vamos a hacer es la siguiente actividad. Cada uno de ustedes, o si les es posible, conformar grupos de máximo 5 personas, van a hacer dos actividades específicas. Uno es diseñar un caso donde se presente un conflicto escolar. Recuerden la tipología de los conflictos y elaborar la ruta de atención de acuerdo a la tipología del conflicto. Em, en esta ruta de atención es importante que tengan en cuenta los elementos que hemos visto anteriormente con los pasos de la mediación y lo que establece la norma respecto a los requisitos mínimos que debe tener esta ruta de atención. Entonces, aquí les pongo unos ejemplos, entonces, de algunos tipos de conflictos, los conflictos de comunicación, cuando hay insultos, cuando hay falta de respeto, cuando hay comentarios despectivos, los conflictos sin mediación escolar, que son los del nivel 2, que son, digamos, disrupción en el aula, y los nivel 3, que son conductas antisociales como acoso o bullying, conflictos con drogas o con armas, y los conflictos de violencia física o verbal de baja intensidad, como las peleas, las agresiones, pues que no causen, digamos, incapacidades, incitación a otras personas para la violencia. Entonces, pues la idea es que ustedes presenten un conflicto, o sea, ideen un conflicto y en ese conflicto entonces van a elaborar también la ruta de atención de acuerdo a la tipología del conflicto, ¿sí? Y pues teniendo en cuenta los componentes de la mediación, los pasos para la mediación. Bien, entonces pues con esto terminamos toda la actividad. Entonces, a través de la plataforma, pues les iré retroalimentando de las actividades y pues lo que viene después es que vamos a hacer una actividad de cierre en donde vamos a interactuar todos como una especie de foro. Ya les estaremos comunicando la fecha para que nos encontremos, hagamos un encuentro sincrónico a través de la plataforma. Espero pues que haya sido provechoso este trabajo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.